Radio România Internațional. Aquí Bucarest, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio România Internațional. Les deseamos buena audición. Abrimos InfoPlus con las noticias más importantes del día, seguidas por dos comentarios de actualidad. En el apartado Todo sobre Rumanía, les invitamos a escuchar el espacio Reto al Mañana, seguido por un programa de música rumana. En el apartado Viviendo en Rumanía escucharán una nueva edición del programa Paseo Cultura, realizado por Mónica Tarău. Y nuestra colaboradora Mónica Bolaños les invita después a su programa Viviendo Bucarest. Esperamos que disfruten de nuestro programa en español. Servicio informativo de Radio România Internacional. Buenas noches. En Bucarest, el jefe del Departamento de Situaciones de Emergencia, Raed Arafat, ha anunciado este viernes, al final de una reunión del Comité Nacional de Situaciones de Emergencia, que los periodos de cuarentena se reducirán a partir de este sábado. Así, la cuarentena será de 5 días para las personas vacunadas o que hayan pasado por la enfermedad en los últimos 180 días. Para el resto de personas, la cuarentena se reducirá de 14 a 10 días. Las mismas reglas se aplican al contacto directo de personas confirmadas con SARS-CoV-2. También el sábado, el estado de alerta se prolongará por 30 días y entrarán en vigor medidas adicionales de protección ante la COVID. Lo más importante es el uso obligatorio de una mascarilla protectora en todos los espacios cerrados y abiertos. Además, ya no se permiten versiones textiles o plásticas, solo mascarilla médica y mascarilla de tipo FFP2 con un mayor grado de protección. Este viernes las autoridades han señalado casi 6.000 nuevos casos y 31 muertes en las últimas 24 horas. Cerca de 8 millones de personas han sido vacunadas con pauta completa. Volveremos con detalles en nuestro servicio informativo. Las organizaciones y estados occidentales han pedido el fin de la violencia en Kazajstán después de que el presidente del país ordenara a las fuerzas del orden abrir fuego contra los manifestantes, a los que llamó bandidos y terroristas. La Alianza del Atlántico Norte está preocupada por la situación en el antiguo Estado soviético, ha dicho Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para el Cáucaso Sur y Asia Central. La OTAN pide a todas las partes que actúen con moderación y calma e insta a las autoridades a respetar el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente. El gobierno alemán ha advertido que la violencia nunca es la forma correcta de reaccionar y que disparar y matar civiles no es una opción. El presidente kazajo rechaza cualquier negociación con los manifestantes. Rusia, Bielorrusia y Armenia han enviado tropas y China ha mostrado su apoyo a las protestas.
El país más grande de Asia Central está sacudido por las protestas que estallaron el domingo en el oeste del país, tras un aumento en el precio del gas licuado, y han llegado a la capital económica, Almaty. Las manifestaciones se han convertido en una revuelta contra el poder. La tenista rumana Simona Halep se ha clasificado hoy viernes para las semifinales del torneo Melbourne Somerset 1, dotado con premios totales de casi $240,000. Derrotó a la suiza Victoria Golubic por 6-2, 5-7 y 6-4. La número 20 mundial, Simona Halep, se enfrentará en el penúltimo acto a la china Qinwen Zheng. Otra rumana, Irina Begu, fue en cambio derrotada por la estadounidense Amanda Anisimova por 2-6, 6-3 y 6-2 en los cuartos de final del Melbourne Somerset. Casi 2 millones de rumanos celebran hoy su onomástica en la fiesta del San Profeta Juan Bautista, venerado por la Iglesia Ortodoxa el 7 de enero. Han sido las noticias. Continúa nuestro programa informativo de hoy con un material de actualidad. El estado de alerta prolongado nuevamente. El gobierno rumano prolonga el estado de alerta en Rumanía y toma nuevas medidas para limitar los efectos de la quinta ola de la pandemia de COVID-19. En el contexto de la rápida propagación de la cepa Omicron del coronavirus, que se transmite con mucha más facilidad, el uso de la mascarilla de protección vuelve a ser obligatorio a partir del sábado en todos los espacios cerrados y abiertos de Rumanía, una vez con la prolongación del estado de alerta por parte del gobierno. Además, ya no se permite el uso de mascarillas textiles o de plástico debido a su baja eficacia. El médico Valeriu Gheorghiță ha llamado la atención sobre la forma incorrecta en que a menudo se usa la mascarilla sin cubrir adecuadamente la nariz y la boca. Valeriu Gheorghiță. Doblaría esta recomendación de usar una mascarilla médica del uso correcto de la mascarilla, porque tener una buena mascarilla pero sin usarla correctamente resulta inútil. Las máscaras quirúrgicas de 3 capas deben reemplazarse cada 4 horas. Las mascarillas FFP2 se pueden llevar durante más tiempo porque tienen una filtración mucho más rigurosa. Además de la obligatoriedad de llevar mascarilla, habrá limitaciones en la actividad de los restaurantes, en la organización de espectáculos y eventos deportivos en función de la incidencia de cada localidad. Las tiendas y restaurantes estarán abiertos hasta las 22 horas. Mientras tanto, para la quinta ola de la pandemia, las autoridades están decidiendo dónde se instalarán centros de evaluación y tratamiento anti-COVID ambulatorios, una medida destinada a evitar las aglomeraciones de los hospitales, tal como sucedió en otoño. Según la médica Beatrice Mahler, directora del Instituto Marius Nasta de la capital, estos centros serán de gran ayuda no solo para aliviar la presión sobre los hospitales, sino también para curar rápidamente a los pacientes. Beatrice Mahler. En este momento tratamos la quinta ola desde la perspectiva de una terapia que se puede administrar desde los primeros días de la enfermedad. Es importante que estos pacientes con riesgo de desarrollar una forma grave, mayores de 65 años o pacientes con alguna enfermedad crónica en tratamiento, tengan un lugar donde presentarse en los primeros días tras el debut. Eso sí, no debemos descartar la presencia de pacientes sintomáticos y con sospecha de infección por el SARS-CoV-2. Ellos también pueden acudir a estos centros para diagnóstico. Las autoridades recomiendan insistentemente la vacunación, ya que reduce significativamente el riesgo de desarrollar una forma grave de COVID-19 y el riesgo de muerte.
Según los expertos, los vacunados que recibieron la dosis de refuerzo o los que pasaron la enfermedad son las categorías más protegidas en la perspectiva de la nueva ola de la pandemia. Sin embargo, los rumanos no tienen prisa por vacunarse, aunque la cantidad de infecciones es 4 veces mayor que hace una semana, siendo la cantidad de vacunas administrada diariamente bastante reducida de algunos miles. Sin embargo, quienes ya recibieron la pauta completa de vacunación deciden hacer la llamada dosis de refuerzo con más facilidad. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Seguidamente les presentamos nuestro espacio semanal, Reto del Mañana. Europa en el camino de las drogas es el tema de hoy. A pesar de las fuertes críticas de la oposición de centro-derecha, de las asociaciones de médicos y de la Iglesia, el Parlamento de Malta aprobó una ley a mediados de diciembre por la que cualquier adulto puede poseer hasta 7 gramos de cannabis y cultivar un máximo de 4 plantas. Malta se ha convertido así en el primer país europeo en permitir el cultivo limitado y la posesión de cannabis para uso personal. La decisión se ha tomado dentro del contexto de una corriente más amplia en la Unión Europea. En octubre, Luxemburgo presentó planes similares, pero la legislatura del país aún no ha aprobado la medida. Alemania, desde el uso de cannabis con fines médicos, está legalizando desde 2017, anunció que quiere establecer un mercado de cannabis regulado tras anuncios similares por parte de los gobiernos de Suiza, Luxemburgo y los Países Bajos. También en Italia, los consumidores de cannabis han reunido suficientes firmas para celebrar un referéndum al respecto. El cambio en el enfoque de los gobiernos europeos se produce tras una decisión de la ONU en 2020 por la que se eliminó el cannabis de la lista de sustancias peligrosas. Un estudio publicado en noviembre por el Instituto de Economía de la Competencia muestra que la legalización del cannabis generaría en Alemania, por ejemplo, unos ingresos fiscales de unos 4.700 millones de euros al año, incluyendo un ahorro de 1.300 millones de euros en actividades de la policía y del sistema judicial, y crearía 27.000 puestos de trabajo. ¿Cuáles son las posibilidades de que estas medidas, tomadas o consideradas por varios países, controlen el consumo de drogas, un fenómeno creciente en Europa, un mercado alimentado tanto por la producción interna como por el tráfico de drogas de otras partes del mundo? América del Sur, Asia Occidental y África del Norte son fuentes importantes de las drogas ilegales que llegan a Europa, mientras que China es un país del que provienen nuevas sustancias psicoactivas. El informe europeo sobre drogas, presentado en junio de 2021, advierte sobre los riesgos para la salud pública que plantea la disponibilidad y el uso de una gama más amplia de sustancias, a menudo de alta potencia y pureza. El documento muestra que el 15% de los adultos jóvenes europeos, es decir, 18 millones de personas, han consumido cannabis en el último año, y más de 25 millones de personas con edades comprendidas entre los 15 y 64 años, es decir, el 7,6% de este grupo de europeos, han consumido cannabis en el último año. El informe describe cómo los grupos de crimen organizado han aumentado su producción de drogas ilegales en Europa y señala que continúan surgiendo nuevas sustancias psicoactivas nocivas y poderosas.
En 2019 se denunciaron 1,5 millones de delitos relacionados con las drogas en la Unión Europea, el 82% de los cuales estaban relacionados con el consumo o la posesión para consumo personal. Al mismo tiempo, se cerraron 370 laboratorios ilegales. Según el Observatorio Europeo, más de la mitad de las 45 ciudades que tienen datos sobre trazas de cocaína en sus aguas residuales reportaron incrementos para los años 2018 y 2019. Los datos centralizados también muestran que todavía se incautan grandes cantidades de cocaína y heroína en la Unión Europea, lo que genera preocupaciones sobre el posible impacto en los niveles de consumo. Los especialistas en Rumanía también señalan que el consumo de cannabis y de sustancias con propiedades psicoactivas ha aumentado recientemente y la edad de los consumidores es cada vez menor. En los primeros 11 meses de 2021, los agentes de policía de la Dirección de Lucha contra la Delincuencia Organizada incautaron en Rumanía casi 1,5 toneladas de heroína, casi 900 kilogramos de cocaína y más de 400 kilogramos de cannabis, valores más altos que en los últimos años. La mayoría de estas sustancias, sin embargo, no se quedan en el país, según explica Radio Rumanía Victor Nistor, comisario jefe de la policía. Toate cantitățile mari capturate în România în ultimii ani au fost în tranzit, nu erau destinate. Todas las grandes cantidades incautadas en Rumanía en los últimos años estaban de paso, no estaban destinadas al mercado rumano. Al igual que otros países europeos, Rumanía es afectada por rutas de traficantes, especialmente porque tiene acceso al puerto del Mar Negro, está en la ruta clásica de los Balcanes, que parte de Afganistán, Irán, a través de Turquía hacia Bulgaria y Rumanía, hasta el oeste de Europa, con respecto a las rutas de heroína. Si nos comparamos con los países del entorno, estrictamente en lo que respecta a la lucha contra la droga, nuestro punto de vista es que estamos muy bien. Las cantidades que se destinan al mercado rumano aumentan constantemente, porque todos los informes de seguimiento del narcotráfico reflejan el hecho de que todos los tipos de drogas están mucho más presentes en el mercado y el número de consumidores está en constante crecimiento. Víctor Nistor cree que Rumanía no está preparada para la legalización de las drogas blandas, incluso si algunas asociaciones así lo exigen. Dice que estas medidas se podrían tomar de forma paulatina para preparar el sistema sanitario y el sistema educativo para concienciar a las personas del peligro de la exposición al consumo de drogas, y solo entonces se podría adoptar una variante, no necesariamente su legalización, sino más bien la despenalización del consumo de algunas categorías de drogas blandas. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo encuentro con la música folclórica rumana. Con motivo de la Epifanía, preparamos una comida parecida a la comida navideña. Se coloca un mantel sobre la mesa debajo del cual se pone heno y en cada esquina se coloca un trozo de sal. Se ponen también 12 platos sobre la mesa: borщ de alubias blancas, borщ de pescado, pescado frito, sarmale, coliba, pastel de difuntos, pasteles de amapola, col, etc. Al comienzo del programa de esta noche escucharemos un hermoso villancico interpretado por Valeria Peter Predescu. Dumnezeu,
la fereastră colindat, la fereastră colindat, bună seara, om bogat, gata-i șina deșinat, gata-i gata până-tru noi, nu-i până-tru caliș ca voi, Dumnezeu s-o supărat și de-acolo o plecat, pe cununa dealului, pe cununa dealului, în capătul satului, la casa săracului, la fereastră colindat, la fereastră. Después de consagrar el sacerdote la comida, algunos de los platos se agregan a la comida de los animales para que estén protegidos de enfermedades y sean buenos para la reproducción. El siguiente momento musical está interpretado por Ioan Cristian Țăran. Cine-l cheamă pe Ion, că Ion de seamă. Cine-l cheamă pe Ion, că Ion de seamă. Câte două prin neveste și câte o șurdă de fete. Câte două prin neveste și câte o șurdă de fete. Hai să strâng la el ca la moră, hai le prostește că se-mi soră. Zice Ion încet în gând, vă măriți eu rând pe rând, măi. Zice Ion încet în gând, vă măriți eu rând pe rând, măi. Hai dați gheșă pe alesă, că apoi vă fac eu mireasă. Hai dați gheșă pe alesă, că apoi vă fac eu mireasă. Hai vă fac roșie și dungi, că Ion și știu ce poși. Zice Ion mergând până grâu, zice oare să mă fiu, mă. Zice Ion mergând până grâu, zice oare să mă fiu, mă. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Sigue el programa Paseo Cultural. Soy Mónica Taró, buenas noches. En la primera edición de este año les invito a recordar algunos acontecimientos culturales presenciales organizados en 2021 en Rumanía y presentados en este programa. En octubre del año pasado, la Embajada de México en Rumanía organizó el Día de Muertos en el Museo Nacional de la Literatura Rumana en Bucarest, dentro del Festival Cultural Latinoamericano. Su Excelencia Guillermo Ordorica, embajador de México en Rumanía, habló entonces de la celebración de esta fiesta típica de su país. El Día de Muertos para México es sin duda alguna una fiesta muy importante. Yo diría que se está convirtiendo, si no es que ya se convirtió, en la fiesta que refleja con mayor claridad la identidad cultural de México. Nadie en el mundo tiene una fiesta semejante en la que se le rinde tributo a la muerte, pero desde la perspectiva de la vida. Es decir, hacemos de la muerte un momento de recuerdo positivo, de fiesta, de cariño, de reencuentro con los familiares y amigos que ya se fueron. Es una fiesta en la que todos los mexicanos recuperamos los momentos, las fotografías, los alimentos, visitamos los cementerios en los que están nuestros familiares
culturales, y de esta manera damos una continuidad muy importante a nuestra historia, y lo hacemos paradójicamente desde un punto de vista o con una actitud festiva, es decir, no con dolor, sino como algo que es parte de la vida, la muerte entendida como parte de la vida, como algo que se va sucediendo de generación tras generación. Aunque sea una fiesta mexicana, se celebra también en otras partes del mundo, sobre todo en los países donde hay embajadas, ¿no? Embajadas mexicanas. Sin duda, yo tengo la impresión de que el país que más celebra el Día de Muertos a la mexicana, como México, es Estados Unidos. En Estados Unidos, la Catrina es ya parte de la tradición cultural de Estados Unidos. El Día de Muertos se celebra igual que lo celebramos nosotros en las comunidades mexicanas. Recuerden que tenemos más de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, entonces, o de gente de origen mexicano. Entonces, allá en Estados Unidos se pueden conseguir catrinas, se pueden conseguir todos los materiales para hacer un altar. Estaba yo viendo, por ejemplo, artesanos mexicanos que radican de manera permanente en Dallas, Texas, están vendiendo catrinas en esta época del año. Preciosas catrinas, tienen tiendas enteras llenas de catrinas. Esto habla de la fuerza que tiene esta fiesta en Estados Unidos. Y bueno, por supuesto, en donde hay mexicanos, siempre habrá un altar de muertos, como llamamos nosotros, en todo el mundo. Digo Estados Unidos porque es el país vecino, es un país cercano, es un país en el que hay una enorme diáspora de mexicanos, y donde además el español pues también ya es una lengua muy generalizada, sin ser la oficial, por supuesto. Entonces, bueno, ahí tenemos una expresión muy clara de lo que es la fiesta del Día de Muertos en México. El fotógrafo español Carlos Permuy creó un proyecto titulado The Romanian Files y presentado en nuestro país gracias al apoyo del Consulado Honorario de España en Timișoara. Carlos Permuy y sus fotos en Rumanía. Bueno, la primera vez que fui a Rumanía fue por vacaciones. Me tomé unos días libres, no había ido nunca y bueno, me interesaba saber cómo era el país porque para nosotros los españoles en ese entonces era una gran desconocida. Ahora ya hay bastante turismo español, pero cuando yo empecé a ir, que hasta hace casi 10 años, iba muy poca gente de España. Entonces, a mí siempre me ha encantado viajar y siempre me ha gustado viajar a sitios no turísticos, y en esos momentos Rumanía no lo era. Y entonces, bueno, pues me preparé unas vacaciones y cogí el puente de diciembre aquí de España, y me fui para allá a ver qué tal era. Y bueno, pues, evidentemente recalé en Bucarest, ¿no? Entonces, claro, allí la verdad es que me sorprendió, vi un contraste de situaciones que me sorprendió bastante. Y después, por motivos de trabajo, empecé a ir asiduamente prácticamente cada mes durante varios años, y fue cuando me decidí a hacer un proyecto, porque claro, un proyecto fotográfico, sobre todo cuando es documental, no se puede hacer en 3 o 4 días, necesitas mucho tiempo, necesitas estar sobre el terreno mucho tiempo, ¿no? Y bueno, más o menos fue así como empecé a ir a Rumanía. Bueno, háblame de tu trabajo y de cómo conseguiste integrar estas visitas a Rumanía en tu trabajo. Pues bueno, yo normalmente iba a trabajar los jueves, y entonces lo que hacía era quedarme hasta el domingo. Entonces prácticamente cada mes, pues durante todos estos años, he estado pues 4 días al mes fotografiando, bueno, varias ciudades de Rumanía. En principio fue Bucarest, que es de donde he sacado más material porque es donde estaba la oficina donde iba a trabajar, y bueno, claro, es donde pasaba más tiempo. Pero claro, con el tiempo vas haciendo amigos, vas viajando, quieres conocer más el país, y después empecé a visitar pues todo lo que es la zona de Transilvania, específicamente Cluj. He estado bastante en Cluj, porque además cada septiembre me iba una semana solamente para hacer fotos durante todos estos años. Después también Timișoara, porque allí tengo a un buen amigo que es el cónsul honorario de España en Timișoara, José Miguel Viñals, y bueno, pues básicamente estas 3 ciudades son con las que me he documentado más. Entonces el proyecto empezó porque lo que me di cuenta en Bucarest es que había una fuerte corriente cultural, sobre todo entre los jóvenes. Yo por edad no conocí la movida madrileña, que la movida madrileña es una movida cultural que hubo en España justo después de la dictadura de Franco, pero sí que conocí los últimos coletazos. En Madrid, sobre todo, hubo esta, como digo, corriente cultural, todo era nuevo, todo era fresco, música, pintura, danza, cine, fotografía, y esto fue un poco lo que me encontré en Bucarest.
por suerte, empecé a conocer unos artistas y vi que era muy parecido a lo que nos sucedió a nosotros en la década de los 80, ¿no? No me refiero a lo moderno o no que sea la ciudad, me refiero simplemente a la corriente cultural, ¿no? Y desde ahí empecé a tirar del hilo y me di cuenta que esto también pasaba en algunas ciudades de Transilvania. Por ejemplo, en Cluj conocí a unos estudiantes de arte, me invitaron a ver su trabajo y tal, y vi que pasaba más o menos lo mismo, ¿no? Y bueno, así es como me decidí a hacer este proyecto, más que nada pretendiendo enseñar la realidad del país, o al menos de las ciudades que visité, desde un punto de vista bastante aséptico. Es decir, yo con mi trabajo no pretendo dar una lección de moralina, ni muchísimo menos, simplemente pretendo mostrar mi realidad, que es la que yo veo, con mi manera de verla, y después que cada uno pues juzgue y que le inspire lo que le tenga que inspirar, si tengo la suerte de que le inspire algo, ¿no? En verano de 2021, Lucía Rey Trío de España ofreció un concierto en el Festival Internacional Jazz Unique, Jazz in Europe, iniciado por EUNIC Rumanía en colaboración con el club de jazz Green Hours. Lucía Rey y su primera visita a Bucarest. Pues para nosotros ha sido muy emocionante porque, bueno, aparte de que, bueno, ha sido una experiencia muy bonita porque sois maravillosos, ¿no? La gente que vivís en Bucarest y todos los que habéis estado con nosotros, el público y todos los organizadores. Además, después de la pandemia, en mi caso era la primera vez que salía a tocar fuera de España, porque había tocado en España, pero no habíamos podido salir y ha sido el doble de emocionante, ¿no? Poder continuar con estos conciertos en vivo y todo. ¿Cómo es el público bucarestino? Habéis tocado en el centro de Bucarest, en un sitio bastante antiguo que tiene mucha experiencia en organizar, en acoger conciertos de este tipo. ¿Cómo ha sido el público? El público ha sido maravilloso. Se notaba que era personas que les gustaba mucho el jazz, la música en vivo. Hemos tenido muy buena acogida. Después se nos han acercado a preguntar, a comprar discos, a compartir con nosotros. Yo creo que les ha gustado mucho y nosotros hemos notado su buena energía. En junio del año pasado, el Instituto Cervantes, el Instituto de la Juventud de España, INJUVE, la librería Modul Cărturești y la Universidad de Arquitectura y Urbanismo Ion Mincu de Bucarest organizaron una exposición que presentó una selección de 20 ganadores del premio INJUVE en la categoría de cómic y beneficiarios de las ayudas INJUVE para la creación joven. Gerardo Vilches, comisario de la exposición, crítico e historiador de cómics, estuvo entonces en Bucarest y habló de esa muestra. ¿Qué despierta el interés del público respecto a este arte, que tiene bastante éxito? Yo creo que el cómic es un arte que aúna el elemento visual, la gran capacidad comunicativa que tiene el dibujo, la imagen, con el aspecto más concreto del texto. Es un medio que fue muy popular en tiempos, que quizás ahora ya no es un medio de masas que venda millones de ejemplares, pero que sin embargo, en lo que a España se refiere, desde hace unos años está sabiendo encontrar un público nuevo y está sabiendo construir un nuevo mercado más centrado en la obra de autor, en la obra más personal y con una ambición artística similar a la de cualquier otro medio. ¿Cómo ha evolucionado este arte, el cómic, en España últimamente? ¿Se ha visto influido también por la realidad? Sí, desde luego. Hay, por ejemplo, muchos cómics que desde el inicio de la crisis mundial en 2008 han tratado con ello, con la precariedad de la juventud, desde la autobiografía, desde el costumbrismo, desde la autoficción. Hay también muchos cómics que abordan la memoria reciente del país, la guerra civil, el franquismo, la transición. Y en general han surgido nuevas generaciones de autores y de autoras de cómic que han revolucionado bastante lo que era el medio en España. De hecho, una de las grandes cosas que yo creo que han sucedido en el cómic español en los últimos años es la irrupción definitiva de las autoras, que siempre fueron minoría y que
que hoy en día dan sobradas muestras de su talento. Y bueno, pues tenemos desde Ana Peñas, ganadora del Premio Nacional hace unos años, María Medem, Nadia Jafid, Ana Uncina. Bueno, hay infinitas autoras ahora mismo. Es que es algo que yo destaco dentro de un panorama renovado, ¿no?, del cómic. Hoy hemos recordado algunos actos culturales presenciales organizados en 2021 en Rumanía y presentados en este programa. Todas las entrevistas se pueden escuchar en nuestra página web www.rri.ro en español en la sección Entrevistas. Como ya saben, para expresar sus opiniones sobre este programa, me pueden enviar sus mensajes al correo electrónico monica-tarau@rri.ro. Gracias por haberme acompañado. Soy Mónica Tarau. Hasta el próximo viernes. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Continúan en la sintonía de Radio Rumanía Internacional en su emisión en español. Pasear, visitar, aprender, disfrutar, contemplar, cantar, reír, bailar, meditar, escuchar, soñar. Porque todo eso y mucho más lo puedes hacer en esta ciudad. Comienza una nueva edición de Viviendo Bucarest. Reciban un cordial saludo, queridos oyentes, de quien les habla, Mónica Bolaños, en una nueva edición de Viviendo Bucarest. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista realizada a David Grau, traductor, entre otras cosas, que lleva en Rumanía 13 años. Después de ese tiempo en la capital rumana, le preguntamos ¿cómo es Bucarest? Pues mira, si la comparáramos con una persona, Bucarest no es esa persona sonriente que enseguida te cae bien desde que la conoces, no es una persona con carisma. Es esa persona que al principio parece un poco distante y fría, pero que en cuanto empiezas a conocerla, la empiezas a querer y a apreciar. Es una ciudad que no te da la bienvenida, como decía antes, no te tiende la mano, no te sonríe, pero poquito a poco, si la quieres conocer, tienes que invertirle tú mucho tiempo y mucho esfuerzo. Yo tampoco he viajado tanto, pero sí que conozco casi todas las ciudades importantes de los países vecinos, y te puedo decir que tanto Budapest como Belgrado como Sofía son un poco más sonrientes. Cuando llegas como turista sin conocer nada, no te sientes tan fuera de lugar. En cambio Bucarest no. Esto lo he comentado con mucha gente que ha venido como turista y dicen que Bucarest no hace ningún esfuerzo porque el turista se sienta a gusto. Pero cuando tú haces el esfuerzo de romper, digamos, esa coraza más inhóspita que tiene Bucarest y sales de la avenida principal y vas callejeando y te atreves a entrar a ese bar que no tiene ningún cartel atractivo, pero alguien te dijo que ese bar puede ser muy interesante por la gente que va, por la música, por las cosas que ocurren, es entonces cuando empiezas a querer a Bucarest. Yo creo que Bucarest como turista, salvo que uno sea un explorador nato, no es difícil, no es fácil que te cautive, pero sí que yo le he enseñado a Bucarest a mucha gente que ha venido y que antes de irse me ha dicho, mira, si no fuera porque me has enseñado tú estas zonas, yo no las habría pisado, no se me habría ocurrido explorar ese barrio porque parecía como el lugar donde el turista no es bienvenido o donde no hay nada que ver. Es una ciudad que necesita a alguien que te la presente, no es una ciudad amigable. Es algo, entonces, injusto, ¿no? Desde el punto de vista del propio país. Cualquier turista que viene atraído sobre todo por Transilvania, por otras zonas de Rumanía, y desecha un poco la idea de estar en Bucarest más de 2 días. Efectivamente, de hecho, yo recuerdo, antes de venir a Rumanía, tuve un trabajo de verano en un hotel
donde había bastantes huéspedes rumanos que venían de las zonas de España donde hay muchos rumanos, y cuando yo les contaba que en septiembre me iba a estudiar a Bucarest, ellos, que en su mayoría no eran de Bucarest sino de otras zonas, me miraban así con cara de espanto diciendo: ¿pero por qué te vas a Bucarest si mi país es tan bonito? Me decían: ve a Cluj, ve a Iași, a Oradea, a Brașov, pero no vayas a Bucarest. Es siempre ese complejo que tiene mucha gente también en Bucarest, que piensa que en su ciudad no hay nada que valga la pena ver, o que solo hay 2 o 3 avenidas muy grandiosas con una arquitectura espectacular, pero poco más. Y es verdad que mucha gente que recomienda visitar Rumanía recomienda aterrizar en Bucarest, ver Bucarest en un día o 2 y salir corriendo a Transilvania o al delta del Danubio o a Moldavia o a Maramuresh o a cualquier otra zona con un atractivo más evidente. Y yo siempre digo que, por supuesto, Rumanía hay que verla entera, y Rumanía tiene más cosas que ver fuera de Bucarest que en Bucarest. Pero Bucarest merece esa oportunidad de 4 o 5 días de explorarla sin prejuicios y explorarla no intentando compararla con otras ciudades de la zona. ¿Qué cosas recomendarías de Bucarest visitar? ¿Qué cosas recomendaría? Obviamente lo que ponen todas las guías turísticas, la arquitectura de la peor época del régimen comunista de acá, es decir, ese 20% de la superficie del antiguo Bucarest que se arrasó y se reconstruyó según los ideales del dictador. Vale la pena verlo, no porque sea bonito, porque no lo es. A mí me da escalofríos y cuando paseo por esa zona se me ponen los pelos de punta pensando en todo lo que se perdió para construir eso, las vidas que se perdieron construyéndolo, el hambre al que se condenó a pasar a los rumanos por destinar todo el presupuesto a eso. Pero es algo que hay que verlo. Es una cicatriz que es la 5ª parte de la superficie de la ciudad, y hay que verla con ese espíritu crítico, y hay que visitar el Palacio del Parlamento y pensar que eso es como una pirámide egipcia, es un monumento a la megalomanía, y hay que verlo no para admirarlo, porque a mí me sigue pareciendo espantosamente feo el edificio, pero nos puede hacer entender una gran parte de la historia de Rumanía. Y por supuesto también pues toda la zona en la que la arquitectura tiene inspiración francesa, y toda la zona de la época de entreguerras. Bucarest merece visitarla toda, y los barrios también, porque la gente huye de los barrios obreros, de los barrios residenciales, pero para entender la historia de Rumanía y la historia de esta ciudad hay que ver también barrios que en los años 60 no existían y ahora pueden tener 400.000 habitantes, porque es barrios construidos de la nada, con grandes avenidas, con grandes parques. Hay barrios que tienen una ordenación urbanística muy interesante y muy agradable, muy habitable. ¿Bucarest es seguro? Eso es una pregunta que me han hecho muchas veces antes de venir amigos, o otras veces he trabajado con periodistas extranjeros que han venido a Bucarest, y preparando su estancia acá me preguntan: ¿pero es segura? Bucarest es probablemente una de las capitales más seguras de toda Europa. El único problema es su aspecto, porque como no está tan bien iluminada, como las aceras tienen agujeros, es decir, el único peligro en Bucarest es meter el pie en un agujero en la acera, o que te caiga un pedacito de la cubierta de una fachada. Ese es el único peligro. En Bucarest el único peligro hace unos años eran los perros callejeros, que sí que es verdad que en invierno eran un verdadero peligro. Desde que desaparecieron, en Bucarest, salvo que uno vaya buscando problemas, es muy difícil. A mí, en 13 años, nunca me robaron en el autobús ni en el metro, nunca me asaltaron, nunca he tenido ningún problema. El único problema, no sé, que alguien te pida dinero, que alguien te pida un cigarrillo, o tener algún borrachín por la noche que quiere conversación y no te lo quitas de encima. Pero en Bucarest la tasa de delitos violentos es bajísima. En comparación con Madrid o Barcelona, por ejemplo, que son ciudades que conozco más, yo me siento mucho más seguro en Bucarest que en otras grandes ciudades europeas. David es un experto en Bucarest, es un gran conocedor de Bucarest. ¿Cuáles son tus lugares favoritos de Bucarest?
Mis lugares favoritos de Bucarest son muchos. Obviamente los lugares que son bellos en sí mismos, algunos parques, algunas zonas del centro me gustan. No puedo decir que no me gusta la zona de la Plaza de la Universidad o Calea Victoriei. Pero a mí me gustan más los lugares que no existen en otras ciudades que conozco, los lugares en los que notas esa personalidad de Bucarest. Y a mí, por ejemplo, el barrio armenio y el barrio judío, que están muy cerca del kilómetro cero de Bucarest, me parecen fascinantes porque aunque no haya grandes objetivos turísticos, es decir, en una guía de Bucarest apenas habrá 2 o 3 edificios en esas zonas enormes, pero me parece que capturan mejor la esencia de lo que era Bucarest en los años 20, 30, 40. Eran zonas residenciales donde hay una mezcla de arquitecturas desde finales del siglo XIX hasta arquitectura contemporánea, en diferentes estados de conservación o de degradación, todo hay que decirlo, pero me parece que son zonas en las que ahora se está recuperando el entramado urbano, empiezan a abrir un café, un pequeño restaurante, una tienda, pero eran zonas que han estado completamente abandonadas, a las que solo entraban los vecinos de la zona, y a nadie se le ocurría pasear por como te contaba, el barrio armenio, la zona de Matasar, el barrio judío, la zona de Calea Grivitsei, la zona de, pues por ejemplo, de las calles Gramont, Unspeyunie, zonas del Parque Carol. Son zonas en las que no encontramos turistas, no hay grandes objetivos turísticos, pero las zonas en sí mismo merecen una visita y ver esas calles que son un libro de historia vivo, simplemente a través de la arquitectura y de los carteles que se conserva de alguna tienda, de algún negocio antiguo, algún anuncio antiguo. Ahí es donde vemos el Bucarest congelado. Y me parece que esos lugares capturan mejor, o esos lugares son lo que para mí significa Bucarest. Sería interesante conocer Bucarest precisamente teniendo a alguien que pueda contar la historia. Cada edificio de los que tú me has enseñado tiene una historia detrás, que obviamente eso no sale en ninguna guía. Claro, eso es lo que me gusta a mí de Bucarest, que tal vez por no estar tan preparado para el turista y no existir, pues no sé, placas en edificios relevantes que te cuenten la historia del edificio, las vas aprendiendo poco a poco. Y yo, pues hay veces que encuentro algún artículo en una revista o en un blog sobre algún edificio que he visto 1000 veces y nunca he mirado arriba a observarlo, a admirarlo, y ahora ya encuentras un artículo que te cuenta qué ocurrió ahí, qué hay ahí, te señala 2 o 3 detalles físicos, y entonces cada vez que vuelves a pasar, ese edificio para ti ya cambió, o esa calle que para ti era una calle completamente banal, que no tenía nada interesante, ahora ya sabes que en esa calle ocurrió algo y esa calle ya tiene un cierto significado para ti. Eso es lo que a mí me parece, que esta ciudad en 13 años todavía no la conozco todo lo que me gustaría, y la sigo descubriendo con cada paseo. Precisamente en los últimos meses, enseñándole la ciudad a un amigo, he descubierto zonas que más o menos conocía, pero siempre en cada zona por la que has paseado 20 veces, siempre quedan esas 2 callecitas por las que nunca se te ocurrió entrar, y el día que entras descubres una casa espectacular, una iglesia más encantadora, más... Eso es lo que me encanta de Bucarest. Y por supuesto, en los lugares favoritos que me preguntabas, no puedo no mencionar los mercados. Los mercados de Bucarest, porque yo soy adicto a los mercados. Yo, en cuanto visito una ciudad nueva, en un país que no conozco, me encanta ir a un mercado normal, un mercado de verdura, de fruta, de carne, para ver cómo es la vida real, porque en el mercado es donde ves realmente la población local y ves sus hábitos, sus costumbres, su manera de relacionarse. Y yo he estado en mercados en Ucrania, en Bulgaria, en Georgia, en Jordania, y siempre he buscado un mercado, un bazar, para ver la vida real. Y en Bucarest me parece que el lugar donde se encuentran todas las capas de la sociedad de Bucarest es el mercado de Obor, porque es un mercado tan grande. Es el mercado, para quien no lo conozca, es el mayor mercado de alimentación de Bucarest, y tiene tanto los mejores precios como los peores. Es decir, hay tantos productores y vendedores que ofrecen sus productos ahí, que encontramos desde los tomates más baratos, porque como hay mucha competencia, todo el mundo ajusta los precios, a los tomates más exclusivos
cultivados en un invernadero muy concreto. Entonces tienes desde la gente que vive por esa zona, está en una zona de renta media, tienes gente que viene de más lejos porque sabe que ahí encuentra algo todavía más barato que en el mercado de su barrio, y tienes gente que viene de las zonas más ricas de la ciudad porque sabe que allí también se encuentran cosas un poco más exclusivas. Me parece que esa mezcla es en una ciudad que es bastante heterogénea. Digamos que en las zonas de renta más alta no se mezclan con gente de otras zonas, en las zonas obreras de renta más baja no van los ricos a pasear ni a comprar nada. En cambio, en este mercado confluye el que va buscando el mejor precio con el que va buscando un producto más exclusivo. ¿En algún momento te has pensado irte de Bucarest? Yo, como siempre digo, yo no sé qué voy a hacer mañana, ni a qué hora me voy a levantar, ni qué voy a cenar esta noche, con lo cual no me planteo un futuro a largo plazo. Yo solo sé que tengo una hipoteca hasta 2043, lo cual puede que me ate a Bucarest, porque bueno, al final, después de muchos años aquí, decidí echar raíces y compré un apartamento que estaré pagando hasta 2043, así que es posible que siga unos años por acá. Y siempre digo lo mismo, si a mí me surgiera una oportunidad profesional única, maravillosa, en otro continente, no me lo pensaría dos veces, haría las maletas y me iría. Pero si fuera algo temporal, yo luego, a la hora de volver, yo volvería a Bucarest, no volvería a España, porque mi casa ahora es aquí. Yo llegué acá con 22 añitos la primera vez, con 25 me establecí aquí y ahora tengo 38. La mayor parte de mi vida adulta la he vivido en Bucarest. Mi vida profesional está en Bucarest. Yo no sé si profesionalmente sería útil en España. Mi círculo de amigos está aquí, con lo cual, si yo me fuera, es muy posible que me fuera por un año, por 5 años, pero acabara volviendo acá. Quería terminar la entrevista pidiéndote una definición, una palabra, una frase con la que definirías Bucarest. Pues la palabra sería contraste o contradicción, porque es lo que me dice todo el mundo que conoce Bucarest y le da esa oportunidad para explorarla sin prejuicios, que Bucarest es una ciudad de contrastes. Es una ciudad en la que en la misma calle, en la misma zona, podemos encontrar el edificio más abandonado y peor conservado, y el palacete mejor restaurado, con un restaurante hiper exclusivo. No es como otras ciudades donde tienes una zona degradada, una zona medio conservada y una zona de lujo. No, acá el centro lo tiene todo. El centro puede tener una calle en la que literalmente te da miedo entrar, o puedes tener un restaurante súper exclusivo al final de esa calle a la que te da miedo entrar. Es una ciudad que te pone a prueba constantemente. Es una ciudad en la que no hay... es muy cambiante, como decíamos antes, cambia constantemente a una velocidad vertiginosa, y es una ciudad que hay que ver sin prejuicios. Muchas gracias, David. A ti, Mónica. Le agradecemos a David Grau que haya compartido su experiencia con nosotros. Para mí no ha sido una entrevista más. He conocido Bucarest y se ha convertido en mi Bucarest gracias a David. Si eso es importante, lo es infinitamente más mi agradecimiento por su amistad. Espero que hayan disfrutado con esta especial entrevista aquí, en la radio que nos une, en la radio que nos acerca, en Radio Rumanía Internacional en español. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en nuestra próxima edición de Viviendo Bucarest para seguir descubriendo otros muchos rincones de esta gran ciudad. Si lo desean, se pueden poner en contacto con este programa a través del correo electrónico viviendobucarest@gmail.com. Además, les invito a que visiten nuestra página web www.rri.ro y nuestra página de Facebook, Radio Rumanía Internacional. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio con ustedes y les espero para disfrutar de Bucarest un poco más a través de las ondas la próxima semana. Sean felices.
A partir del 31 de octubre de 2021 y hasta el 27 de marzo de 2022, las emisiones en español por onda corta de Radio Rumanía Internacional se pueden sintonizar de este modo. A las 20 horas, tiempo universal coordinado por 5.920 y 7.235 kHz en España. A las 22 horas, tiempo universal coordinado por 9.490 DRM y 11.800 kHz en Sudamérica. A las 12 de la madrugada, tiempo universal coordinado por 9.600 y 11.800 kHz en Sudamérica y por 6.040 y 7.325 kHz en el Caribe. A las 3 horas de la madrugada, tiempo universal coordinado por 9.740 y 11.800 kHz en Sudamérica y por 6.150 y 7.410 kHz en Centroamérica. También se pueden sintonizar vía satélite Eutelsat 16A en 11.512 MHz, polarización vertical, azimut 16 grados este. Eutelsat 16A cubre Europa, así como también África del Norte, Medio Oriente, parte de la Rusia europea, áreas en la península arábiga y parte de la región del Mar Caspio. Y también a través de TuneIn y en su teléfono móvil o fijo al precio de una llamada local en las condiciones de su plan tarifario llamando al número 1425394782 en los Estados Unidos y 899-274-6668 en México.